Bueno, voy a iniciar yo con unas palabras. Como vicedecana de la Facultad de Derecho, me complace abrir las puertas una vez más para esta actividad relacionada con el régimen jubilatorio, tan importante para el personal, tanto los que están, para los jubilados y para los que se están por jubilar. Esta, podemos decir, es una oportunidad de aunar esfuerzos, de reflexionar, de compartir dudas. Y bueno, queremos agradecer acá a los organizadores, a la Dirección de Asuntos Legales, a la Secretaría de Graduados de la Universidad Nacional de Cuyo y, por supuesto, al Centro de Jubilados Emilio Puebla con María Argentina y Laura Ciancio, y a los expositores, juristas especialistas en el tema previsional, el doctor Emiliano Bona y Rodrigo Pérez Adunca. Bueno, espero realmente que sea una jornada muy provechosa. Nos parece que es el ámbito, la Facultad de Derecho, para debatir y tratar estos temas. Y bueno, nada más es todo lo que quiero decir y esperar que una vez más, es cierto, volvamos a reiterar esta posibilidad de seguir hablando de nuestros derechos, del régimen jubilatorio que nos atañe a cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias y les dejo la palabra entonces a la organizadora. Bueno, buenas tardes a todos y reitero la bienvenida. Nosotros integramos el Centro de Jubilados Profesor Emilio Puebla, de docentes jubilados, y primero queremos agradecer. Por suerte, somos muchos los que intervenimos, así que hay muchos agradecimientos y eso es bueno. A la Secretaría de Extensión de la Universidad, a la Secretaría de Graduados y la Dirección de Asuntos Legales, a la adhesión de SEJUPEN, el otro centro de jubilados de la universidad, por supuesto que a la Facultad de Derecho, que ya por tercera vez nos admite, nos permite un espacio para tratar estos temas que para nosotros son muy importantes. Y por supuesto a los dos disertantes que ya va a presentar Maruja. El Centro de Jubilados tiene 11 años de edad, está entrando a la adolescencia. Nosotros nos ocupamos de cumplir con nuestras obligaciones, pero también de poder ejercer nuestros derechos. Entonces vamos viendo distintas áreas en salud, en jubilación o la previsión social, en recreación, y vamos haciendo acciones que nos permitan realmente ejercer esos derechos. Y muchos más, ¿cierto? Llevamos 29 viajes, algunos por el día, otros por varios días, y que son abiertos a todos y que son instancias de recreación y de aprendizaje muy lindos, porque generalmente va con nosotros o guías locales o colegas que conocen los lugares donde vamos transitando y realmente aprendemos muchísimo. Y es una instancia muy linda de compartir. También estamos atentos a los distintos funcionamientos de los organismos de la universidad y nos hemos dado cuenta con el transcurso de los años que tenemos muchas dificultades en el ejercicio de nuestros derechos a través de la previsión social. Entonces, la seguridad social es mucho más amplia, pero hemos detectado que en previsión social, es decir, los aportes de cuando somos activos para jubilarnos después, tenemos muchas dificultades, muchas más de las que nos imaginamos. Las primeras, esta es la sexta reunión que hacemos en este sentido. La quinta. 2, 4, 6, no la 6. No importa. Hemos hecho, las primeras dijimos, bueno, veamos para los que se han jubilado a ver qué dificultades tienen, pero después nos dimos cuenta que era tan importante para los que estamos jubilados como para los que se van a jubilar. Y entonces ampliamos las invitaciones para que todos los que tenemos alguna inquietud, tanto ya retirados como en actividad, podamos ir conociendo cómo tenemos que hacer para realmente ejercer el derecho al retiro como corresponde y con la aplicación de las leyes que corresponden.
Así que por eso hemos invitado a una doctora 2 veces, al doctor Casares 2 veces y al doctor Rodrigo Pérez Adunca una vez, y el doctor que nos acompaña por primera vez, el doctor Emiliano Bona. Así que muchísimas gracias. La idea es reiterar todo lo que sea posible y aprender y estar alerta, porque después tomamos las decisiones que nos parezcan más adecuadas, pero si no sabemos, a veces no podemos tomar decisiones. Entonces, la idea es hacer conocer, no se agota en esta instancia, pero para que uno después decida, voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no quiero hacer esto, pero tengamos la posibilidad de tomar decisiones con información. No, que tenía que abrir las ventanas. Pero no pisaste. Laura ya dijo un montón de cosas que yo pensaba decir, así que voy a ir derecho al grano. Están con nosotros, bueno, Rodrigo Daniel Pérez Adunca, abogado egresado de la Universidad de Mendoza, especializado en Derecho Previsional y Tributario. Él, como ya dijo Laura, ha estado en otra oportunidad con nosotros, muy amable siempre con nuestras inquietudes. Y lo acompaña el licenciado en Relaciones Humanas, Emiliano Antonio Bona, que es también diplomado en Psicología Laboral y abogado especialista en Derecho Previsional. Bueno, por supuesto, todos los agradecimientos que yo quiero también destacar a Daniel Parisi, que se ha movido y se mueve y trabaja con nosotros desde casi el primer momento, porque desde que empezamos a trabajar con extensión universitaria, hacemos todo el trabajo juntos. Así que bueno, hoy día he conocido a su reemplazante que está en egresados, Silvio, allá, bueno, Silvio Coloma, muy bien. Bueno, y muchísimas gracias a la Facultad de Derecho que nos permite estar aquí y a todos los presentes, por supuesto. Vamos a estar 30 minutos de exposición y después 60 minutos de preguntas. Así que vamos a poder darle espacio importante a las preguntas y a las dudas que puedan tener. Bueno, lo dejamos a la disposición. Muchas gracias. Sin micrófono. Rodrigo y Emiliano, hay que hablar todo el día con micrófono, tanto lo que hablen como aquellos que quieran preguntar, ambas cosas por micrófono para los virtuales. Sí. Primero, buenas tardes y bueno, agradecer, si bien ya se han dado varios agradecimientos, no quiero hacerlo más prolongado, pero sí sobre todo agradecer a la profesora Pay y a la profesora Ciancio por tenernos nuevamente en cuenta para poder participar de estas jornadas, y a la Facultad de Derecho por permitirnos usar sus instalaciones para poder tener esta charla. Siguiendo las instrucciones que nos ha dado el Centro Puebla, a los efectos de darle un orden y que sea prolija la charla y que sea útil para todos, lo que hemos y vamos a hacer es tomar estos primeros 30 minutos para hacer una exposición. Vamos a tratar de ir rápido, no van a ser temas muy profundizados, vamos a ir tocando cada uno de los aspectos que son inherentes a la materia, primero que nada para los futuros jubilados, que hoy son docentes, no docentes o investigadores, para que tengan los parámetros y las condiciones esenciales a los efectos de adquirir sus beneficios. Luego vamos a ver también dentro de la exposición cuáles son las opciones que hoy tienen los jubilados ya docentes e investigadores para la recomposición o para la corrección de sus haberes, que al día de hoy muchos ya van a ver, se encuentran o afectados por impuesto a la ganancia, o por artículo 9, o por alguna otra situación. A los efectos de que esto vaya con un orden, como el doctor Bona tiene, además de ser abogado, una especialización en recursos humanos, es quien hoy tiene del equipo de trabajo, mayor conocimiento en todo lo que son las funciones a los efectos de lograr lo que sería el beneficio, toda la tramitación administrativa. Entonces va a empezar él hablando y dando parámetros esenciales de cada uno de los regímenes, de 24.241,
para régimen general para no docentes, régimen de docencia y un primer vistazo a régimen de investigadores. Así que le cedo la palabra al doctor y desde ya muchas gracias por oírnos. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Es un placer. Gracias por la invitación. Me hago eco de lo que dijo ya el doctor Pérez. Yo voy a dar, primero que nada, no es el centro de la charla informativa, pero sí como también está orientado a personal no docente, tenemos que hablar primero de lo que es la ley marco, que es la ley 24241, que es la que regula todo el sistema jubilatorio hoy, llamado SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino. Cuando nosotros hacemos hoy el análisis, ¿sí?, de lo que es un análisis jubilatorio para todo aquel personal no docente, tenemos que ver cuáles son los requisitos. Hoy tenemos 60 años de edad en caso de mujeres, 65 años de edad en caso de hombres, con un requisito indispensable que son los 30 años de servicio sí o sí. Ahora bien, voy a hacer una muy pequeña introducción porque el sistema previsional argentino no se maneja de la misma manera que se maneja, por ejemplo, la ley 26508 o la ley 22929, sino que nosotros tenemos una creación que es el Sistema Único de Seguridad Social, que se crea en el año 1991. Posteriormente sale la ley marco, que es la 24241, ¿sí?, con vigencia desde el 93 en adelante. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque nosotros como requisito indispensable para un personal no docente es que podamos cumplimentar los 30 años de servicios. Desde el 7 del 94 hacia atrás hay un quiebre en el sistema previsional argentino. Por lo tanto, lo que informa la historia laboral del beneficiario o futuro beneficiario puede diferir. Desde el 94 hacia adelante, con la creación ya obviamente de lo que fue el 931 y la informatización cruzada entre lo que era antes DGI, AFIP, Arcahoy, ¿sí?, y después informándoselo ANSES, desde el 7 del 94 hacia adelante, eso no pasa, ¿sí? Nosotros hoy en día, y esto, bueno, todos sabemos que estamos expectantes a una posible reforma también, obviamente, pero bueno, ya son decisiones del Ejecutivo, a lo cual nosotros tendremos que ver cuál es la forma de poder adquirir el derecho. Pero en caso de no llegar a los 30 años, hoy tenemos 2 moratorias vigentes, ¿sí? Voy a hacer una aclaración que yo lo he puesto ahí como moratorias vigentes. La 24476 es una moratoria que tuvo una creación, ¿sí?, y no tiene ninguna fecha de finalización, porque con el transcurso del tiempo esa moratoria se va a terminar eliminando sola, ¿sí? No me voy a meter demasiado, cualquier cosa, si después hay alguien de personal no docente y quiere preguntarme, ahondamos un poquito más. Lo otro que tenemos es la moratoria que ya el Ejecutivo dejó sin efecto. ¿Pero qué dejó sin efecto? Cuando la persona tiene la edad jubilatoria, no puede acceder más a un plan de moratoria. Sí puede entrar en un plan de unidad de cancelación de aportes previsionales. Esto es, ¿hasta cuándo? Hasta el mes anterior, ¿sí?, a que cumpla la edad que establece la ley marco. Vamos a entrar, sí, ahora en lo que es docencia universitaria. Docencia universitaria tenemos ley 26508. ¿Cuáles son los requisitos? Vamos a empezar primero por edad, haber cumplido 60 años de edad en el caso de mujeres, 65 años en el caso de varones. ¿Qué es lo que nos pide, ¿sí?, la ley 26508? 25 años de servicios universitarios con un mínimo de 10 años continuos o discontinuos frente a alumnos, ¿sí? Y obviamente registrar el último cese de actividad laboral en la docencia universitaria. A tener en consideración con lo que voy a hablar después es poder pedir la prórroga, ¿sí?, que habilita la ley 26508, que se pueda prorrogar por 5 años más, ¿sí?, la edad jubilatoria. Esto así lo dice textual lo que es la ley 26508. Pero en la práctica iríamos a que las mujeres podrían estar hasta los 70, porque en el plano de igualdad, si el hombre llega hasta los 70, la mujer, ¿sí?, también puede llegar hasta los 70 años. ¿Qué es lo que vamos a obtener como beneficio jubilatorio?
el haber mensual de la jubilación ordinaria del personal docente no podrá ser inferior al 82% del cargo o sumatoria de cargos. Ya vamos a ver muy por encima a qué hace referencia la ley cuando habla esto de sumatoria de cargos. Y dedicaciones de acuerdo a lo establecido por el decreto 1470 del 98, desempeñados al cese durante un periodo mínimo de 60 meses. Esto también es importante cuando vayamos a ver lo que es la simultaneidad, ¿sí? O poder adquirir el beneficio jubilatorio en la dedicación que el docente tenga y que se cobre el 82% completo. Ya lo explico en 2 minutos. Vamos a hablar un poquito de la parte administrativa de ANSES. ¿Qué es lo que se necesita cuando nosotros vamos a iniciar un expediente jubilatorio de Ley 26508? Tenemos que tener el formulario emitido obviamente por la autoridad competente, ¿sí?, de la universidad, donde certifique cuál es el tiempo total del docente trabajado, cuáles son los años frente a alumno y cuánto es el periodo final del docente. Supongamos que en el medio hay una transición entre una dedicación semi-exclusiva a una exclusiva. Hay que tener en consideración eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo ANSES determina cuál va a ser el haber jubilatorio? Lo que diga esto, a efectos de declaración jurada. Y sumado a ello, lo otro que tienen que tener es llevar la renuncia condicional. A nosotros no nos pasa, no lo vemos en la Universidad Nacional de Cuyo, pero sí en la Universidad Tecnológica Nacional. Cuando lleven lo que es la renuncia condicionada, lleven la certificado legalizada. Meramente les hablo desde la parte administrativa de ANSES, porque muchas veces si no está legalizado, certificado por autoridad competente, el trámite no va a ingresar. Simultaneidad, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice la Ley 26508? Y esto está copiado textualmente. La prestación por simultaneidad a la jubilación ordinaria del régimen previsional general se abonará en aquellos casos en que el docente no supere una dedicación máxima de 20 horas. Nos ha pasado con el doctor Pérez que muchas veces vienen y nos plantean y nos dicen, bueno, pero yo quiero pedir la simultaneidad porque fui docente universitario y a su vez trabajé en régimen normal. Bien, ¿cuál es? Por eso es que yo les pongo abajo, ¿cuál es la dedicación que tuvieron? ¿Exclusiva, semi o simple? Si estamos hablando de una dedicación simple, estamos ok, se podría pedir. Si estamos hablando de una dedicación semi-exclusiva que va de 20 a 22 horas semanales, estamos afuera. Tiene que ser 20 máximo. No puede ser más de 1 hora. ¿Qué es lo que dice? Porque la ley está muy bien escrita, pero tiene algunos vericuetos o algunos detalles que no están explicados. Yo ahora les voy a pasar a lo que es la simultaneidad en fórmulas, que no me voy a detener demasiado porque el tiempo nos apremia y cualquier cosa. Si alguien tiene alguna pregunta al respecto, la podemos solventar cuando terminemos la exposición. ¿A qué habla con respecto a simultaneidad? ¿Sí? Docentes universitarios con un solo cargo al cese y cumplidos los 60 meses, ¿sí?, que establece la ley 26508, se le va a pagar el 82% del último cargo desempeñado. Ahora bien, cuando el docente no alcanzare los 60 meses del cargo, ¿sí?, ¿qué es lo que va a pasar? Y esto, por ahí es algo que nosotros vemos donde dicen, no, el docente tiene 40 meses en una dedicación exclusiva y 20 en una semi-exclusiva. Se hace un cálculo mixto. No es que le van a pagar la semi, ¿sí? Se hace un cálculo mixto, volvemos, no me voy a meter en fórmulas para no quitar tanto tiempo, pero para sacar esa duda. Es decir, bueno, llegó el profesor o la profesora a los 70 años y no llegó al régimen de la, por ejemplo, exclusiva. Se va a jubilar porque sabemos obviamente que a nivel remunerativo tenemos una diferencia bastante grande entre una semi-exclusiva y una exclusiva. ¿Se va a jubilar con el 82% de la semi? No. Es un cálculo mixto. Obviamente, si tenemos docentes universitarios puros con más de un cargo, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a sacar el 82% de todos los cargos que haya desempeñado y que haya cumplido los 60 meses en cada uno de esos cargos,
se hace la sumatoria y eso va a ser el haber jubilatorio final. Y por último también, esto es lo que yo les decía anteriormente, lo que dice la ley, del 2,73%. ¿Sí? ¿Qué es lo que pide la ley 26.508? Que sí o sí el régimen de prestación básica universal, prestación compensatoria y prestación adicional por permanencia, que son los 3 ítems que hacen a lo que es una jubilación ordinaria, estén cumplidos. ¿Qué quiere decir? Que tenga los 30 años cumplidos. No con moratoria, cumplidos en relación de dependencia o como independiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Por un lado, se hace un cálculo de lo que es la jubilación ordinaria y después se va a sacar el proporcional del 2,73% por la cantidad de años de simultaneidad en los dos regímenes, ¿sí? Que son excluyentes, y después, ¿sí? Se va a multiplicar por el 82% del último cargo desempeñado. Bueno, desde acá voy a continuar un poquito yo, así no los aburrimos, y les voy a agregar respecto a esto, ya que estuvimos hablando de lo que es la incorporación o la extensión de los años, tenemos los 60 y los 65, pudiendo llegar a los 70. Es una pregunta que a veces nos hacen y es respecto a los cargos de gestión. Cuando se han desempeñado a lo largo de la actividad profesional como docente, cargos como rector, vicerrector, decano, vicedecano. ¿Cuál es la situación respecto a esos aportes? Porque en algunos casos, si el docente ha tenido un largo desempeño dentro del cargo administrativo, ¿cómo se va a calcular? Bueno, la ley en esto es bastante clara, sí hay que tenerlo presente al momento de solicitar la documentación de la que hablaba Emiliano, que es que lo va a tomar como titular con dedicación exclusiva a esos periodos. Hace el aporte especial, ese aporte del 2%, por eso yo siempre, esto cuando lo hablamos, trato de que esto se entienda que no es un régimen especial, van a escuchar siempre régimen especial, no lo traten como un régimen especial porque se le ha dado un contenido peyorativo al especial. Es un régimen diferencial, es diferencial porque tiene condiciones más gravosas para poder obtener un beneficio, vamos a hacerlo muy criollo, un beneficio mejor. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente que el docente tenga el 82% y la forma que explicaba Emiliano la calculaba, sino que el docente tiene un aporte más gravoso, aporta un 2% más sobre la diferencia del régimen general. Tiene un régimen de acreditaciones, de condiciones, ya dijimos respecto al aula, respecto al tiempo que tiene que desempeñar la función y una serie de cosas más que hacen que las condiciones a las cuales se somete el docente para llegar al régimen jubilatorio hagan que el mismo régimen jubilatorio sea diferencial y tenga como compensación por esa función también un haber diferencial, en este caso el 82 real. Y no como hemos escuchado muchas veces, que esto la mayoría de los jubilados lo manifiestan al hablar del 82 móvil. El 82 móvil es una manifestación de un cálculo de una ley antigua sobre un planteo constitucional que al día de hoy, con las movilidades y con las distintas leyes que se han ido sancionando y que han ido reformando el sistema provisional, no existe. Es parte de lo que hablaba Emiliano recién para el régimen general, cuando hablamos del promediado de las últimas 120 remuneraciones más la movilidad previsional. Entonces no existe un 82 para el régimen general. Sí existe un 82 para docencia. Eso quiero que por favor, es importante tener esto presente porque muchas veces se genera ese error y cuando llega el jubilado, como bien explicaba recién Emiliano, el docente al momento de jubilarse, hace el cálculo y dice, me voy a jubilar con el 82 de mi último sueldo. Y cuando hacemos el cálculo, no da el 82 del último sueldo. O tenemos el prorrateo que hablaba Emiliano por la simultaneidad, o no alcanzamos la cantidad de los años y periodos que teníamos que alcanzar. Por eso también hicimos referencia, y Emiliano recién lo resaltaba, respecto de esa diferencia de poder llegar a los 70 años. Porque no es solamente un derecho del docente, es parte de la estrategia del jubilado. Si yo cuando hago el pedido de informe respecto a los periodos que tengo prestados con el título y con la dedicación, con la carga que he venido haciendo, y veo que no llego al marco que necesito para jubilarme dentro de la categoría en la que me quiero jubilar, puedo optar por extender el plazo de prestación de servicios y aprovechar ese tiempo extra, que yo sé que muchas veces, y esto lo he hablado con muchos docentes, ya están cansados, son muchos años, son cargas importantes, es mucho tiempo dedicado, pero a veces 6 meses más, 4 meses más, 1 mes más en el ejercicio, hace una diferencia abismal en el haber previsional que van a cobrar en pasividad. Y esto se lo decimos siempre a todos los jubilados. Cuando nosotros estamos activos,
creemos que trabajando más y haciendo más, tenemos un mejor haber y tenemos un mejor pasar. Cuando nos jubilamos, ya no es así, porque no están las mismas energías, porque no están los mismos tiempos, y puntualmente en los regímenes especiales o diferenciales vamos a tener incompatibilidades con el ejercicio de la condición de jubilado y también con lo que es el ejercicio de actividades profesionales independientes, no, pero sí, por ejemplo, en relación de dependencia. Entonces no me voy a encontrar en igualdad de condiciones. Para poder conservar mi régimen previsional, voy a tener que seguir sometiéndome a ciertas condiciones y requisitos que no son las condiciones y requisitos que tiene el régimen general. Ya que en el régimen general, un jubilado puede seguir trabajando en relación de dependencia tranquilamente, pero un docente no, y un investigador tampoco. Entonces, ¿esto por qué lo resalto? Siguiendo lo que decía Emiliano, porque es una estrategia de algo importante que todos ustedes que están a punto de jubilarse lo tienen que tener presente. Siguiendo con esta cuestión. Bien, esto es tarea de gestión. Y esto es lo que no voy a entrar en el artículo puntual, todo el material lo vamos a dejar a disposición del Centro Puebla, se lo pueden solicitar a las profesoras para acceder a él, para poder verlo con más detenimiento, pero esto es puntualmente la 26508, que establece cómo se hace el aporte especial o diferencial del docente, que es un 2% por arriba o por encima de lo que se establece para el régimen general. Lo van a ver sobre la remuneración sujeta a aportes, se aplica un 2% más y eso se aporta al régimen previsional, por eso de esa forma se financia el sistema por el cual luego se garantiza el acceso al 82%. Bien, vamos a hablar un poquito de movilidad docente. Todos hemos escuchado a lo largo, ya sea con colegas o con otros jubilados, que la gran discusión de los últimos 10 años en materia previsional es la movilidad. La movilidad, para hacerlo a grandes rasgos, es la capacidad que tiene el haber previsional de conservar y ascender a la par de los haberes activos, permitiendo al jubilado, en la medida de lo posible, mantener y conservar un estado de acceso económico, de calidad de vida, similar al que tenía en la situación de actividad. Entonces, ¿cómo fija la 26508 el régimen de movilidad? Porque nosotros estamos diciendo, tenemos el 82 del cese, no es el 82 móvil, es el 82 del haber de cese, y luego establece el sistema un índice, un sistema para actualización, que es la remuneración imponible promedio de docentes universitarios, también conocido como RIPDUM. Seguramente lo han escuchado, ese índice, lo que está establecido de tal manera que de forma anual, las universidades informan con carácter de declaración jurada a la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo cómo fueron evolucionando los haberes docentes activos. Sobre la base de esa información se establece un cálculo y ese cálculo establece la forma en la que para los periodos previstos va a aumentar el haber previsional docente. Esto digo, ¿por qué los haberes para los periodos previstos? Porque tenemos dos resoluciones, esto está, si bien surge la 26508 del año 2009, inmediatamente se dicta una resolución, que es la resolución 33. Esto fue objeto de la charla que tuvimos en su momento en el hospital universitario, que fue en el año 2022, justo cuando había sucedido el cambio de régimen. Originalmente teníamos 2 actualizaciones anuales, cada 6 meses teníamos una actualización, marzo y septiembre, se nos informaba cuál iba a ser el aumento de la jubilación, o aquel que no se había informado, veía en su bono reflejado un aumento para esos periodos. Luego esto se reformó y se modificó en el año 2022 a través de una resolución que a grandes rasgos mantuvo el mismo criterio y contenido que la resolución 33, pero nos modificó la forma de actualización de los periodos. No hablamos más de actualizaciones semestrales, pasamos a hablar de actualizaciones trimestrales. Tenemos una actualización, lo voy a poner con una tabla para que se entienda mejor. Pasamos, si ustedes se fijan, esta tabla establece cómo han ido evolucionando porcentualmente los haberes previsionales a lo largo del año finales del 23, 24 y 25. Pero si nos fijamos, vamos a las 2 tablas que he dejado resaltadas en amarillo, son docentes universitarios y investigadores. Ya después les voy a explicar por qué se produce esa diferencia en la forma en que están cada una de las casillas con su contenido. Si nos vamos a lo que es docentes universitarios, para el 2025, la primera actualización se produce en diciembre del 2024, que es cuando se informa el RIPDUM, y luego tenemos actualización en abril, actualización en junio y actualización en septiembre, con vista a la próxima actualización para diciembre de este año, que se aplica hacia el año 2026. Eso fue lo que estableció la resolución en el año 2022, modificar de tener una actualización cada 6 meses a tener una actualización cada 3 meses.
lo que hizo que fuese menos largo los periodos y que lo que se podríamos decir planchar el haber de los docentes no se produjese de una forma tan fuerte y tan notoria. Eso fue en su momento lo que se resolvió y se ha aplicado y se sigue aplicando al día de hoy. Bien. Dijimos también, esto ya para poder pasar y puedes dejar liberados preguntas, voy a pasar y después vamos a dejar que cada uno de ustedes nos vaya preguntando, pero respecto a lo que es investigadores científicos, tenemos que tener en cuenta que tenemos un régimen diferencial también. ¿Por qué? Porque también tenemos condiciones especiales, también tenemos un régimen de cálculo del haber previsional que es distinto, también tenemos condiciones post-jubilación que debemos seguir cumpliendo a los efectos de poder conservar ese régimen previsional, y este régimen se sancionó por la ley 22.929. Esto que les pongo acá parece un poco de historia, pero es importante, lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos artículo 9, porque esto es bastante importante. La ley se sanciona en el año 83, es derogada en el año 94. Luego, como bien todos saben, esta ley nuevamente se restablece su aplicación a través del decreto 160 del 2005 y vuelve a generar la aplicación a través del decreto de las disposiciones para docentes y para investigadores, porque esta ley originalmente era solo para investigadores científicos y tecnológicos. Luego se incorporan los docentes universitarios que estén dedicados exclusivamente a lo que es tareas de desarrollo de investigación y dirección del desarrollo de investigación, cuando pueden acreditar los periodos que vamos a ver ahora. Esto es el artículo 1 de la 22.929, después para que lo vean, ahora lo vamos a desglosar un poquito. Esto es el artículo 1 y el artículo 2 del decreto 160 del 2005, que establece la reimposición del régimen y las condiciones. Como ven, hablábamos recién de una condición o de una alícuota diferencial para docentes universitarios. Acá está la alícuota diferencial para investigadores. También hace un aporte diferencial. Por eso no es un régimen especial en el sentido peyorativo que se le ha tratado de dar, como que es algo discrecional y dado a dedo. No funciona así. El docente y el investigador tienen una carga en su actividad que implica y da como resultado un régimen distinto. ¿Por qué? Por los aportes que han hecho, por los aportes, no solamente los aportes económicos, sino también, recordemos que, y esto lo vamos a ver enseguida en ganancia, que hay una cuestión de un aporte al desarrollo social. Y la jubilación, esto se dijo en su momento, lo dijo la Corte, en García María Isabel, que es el famoso fallo en ganancias, dice que la jubilación es una retribución o una devolución que se le da al jubilado por su aporte al desarrollo social a lo largo de su actividad. Entonces, no podemos tomar que la docencia no sea un elemento determinante. Es el elemento diferenciador y es el que permite equiparar. Entonces, tiene estas condiciones importantes, pero también tiene cargas importantes. Esto es el listado, también se lo he dejado para que después lo vean, son los institutos, los consejos y las comisiones técnicas y tecnológicas que están en el país actualizado a la fecha, que están comprendidos dentro del régimen de investigadores científicos, y dentro de los cuales los docentes que estén dedicados a tareas de investigación y desarrollo también pueden estar desempeñando funciones para poder acceder al régimen especial de investigador y de investigador docente. Esta es la parte que a mí me interesaba resaltarle. Esta es la definición que da la ley de quiénes son los docentes que pueden acceder al régimen de la 22.929, a quienes pueden acceder a este 85. La condición es muy fácil. Tenemos que se desempeñen en universidades nacionales con dedicación exclusiva, plena o tiempo completo. Usan una terminología distinta porque es una ley vieja, pero es básicamente la dedicación que recién explicaba Emiliano, es el mismo sistema de dedicaciones que tengan esa carga horaria y esa dedicación a la función. Y después que esté realizando directamente actividades técnico-científicas de investigación o desarrollo y de dirección de estas actividades. Si el docente acredita estas condiciones, más las que vamos a ver ahora, puede acceder en lugar del régimen del 82 al régimen del 85. Pero acá vienen las demás condiciones que son gravosas a los efectos del docente. Edad. Y al igual que los otros regímenes, 60 años de edad en mujeres, 65 años en varones. 30 años de servicios computables. Estos son al régimen general, no son al régimen especial, pero con una particularidad, que de esos 30 años, 15 años tienen que ser continuos en desarrollo de actividades científicas, y si no, 20 años discontinuos. O sea, si nos vamos a los números reales de los 30 años de aporte, la mayor, pues si yo me voy a los 15 años, la mitad de la carrera profesional la dediqué a la investigación.
y si me voy a los 20 años es más de la mitad, porque difícilmente pueda juntar 20 años discontinuos teniendo 30 años de aporte. O sea que va a ser una dedicación importante y dedicada 100% a la actividad científica. Luego de esto, como les decía, corresponde a esta carga de condiciones y de requisitos especiales, corresponde un beneficio que está dado en el 85 del haber de cese. Este cese es importante, tenganlo presente, porque yo no puedo simplemente cumplir, tal vez como decíamos recién, 15 o 20 años, y los últimos 10 años de mi actividad los desarrollo en la actividad particular o en relación de dependencia en otra actividad, y cuando me quiero jubilar pretendo acceder al régimen de investigador. No lo voy a poder hacer, porque la ley me pide que yo tengo que acreditar 24 meses en el cargo y en la actividad. Entonces tengo que estar al momento del cese en la actividad de investigación. No puedo estar en una actividad distinta. Eso también es importante y agrava la situación y las condiciones para acceder a este requisito. Además, como les decía recién, se establecen incompatibilidades, que es lo que hablábamos hace un ratito, de que nosotros tenemos una incompatibilidad. Yo me jubilo como investigador, pero no puedo pasar a tener actividades en relación de dependencia. Pierdo el sistema, pierdo el régimen, pierdo el beneficio. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Volver a reincorporarme a las tareas de investigación, puedo reincorporarme a la actividad docente, puedo realizar actividad particular, monotributistas, autónomos, pero no puedo entrar a trabajar en una actividad en relación de dependencia para una empresa o para un tercero. Y después, respecto a la movilidad, que recién con el cuadro también les decía, que si nosotros analizamos los cuadros, las diferencias entre docentes y investigadores, nos vamos a encontrar una particularidad, que es esta que les voy a mostrar acá. Si volvemos a ver el cuadro, van a ver que los periodos que corresponden a docencia, al RIPTUN, tenemos periodos que no computan. El NC no computa, no hay un aumento, no hay una actualización. ¿Por qué? Porque las actualizaciones son, como dijimos, en diciembre, en marzo, en junio y en septiembre. En cambio, investigadores, en lo que es movilidad, pasa al régimen general, 24.241, que desde el año 2024, por decreto de este gobierno, se dispuso que el índice de actualización sea el IPC, índice de precios al consumidor, informados por el INDEC, va a establecer cuál va a ser el aumento que corresponde al periodo mensual siguiente a la publicación del índice. Yo sé que esto, voy a hacer una apreciación, y esto lo hago como una apreciación propia. Es un sistema que sacó una discusión histórica en materia previsional, que es el choque de índices. Históricamente, las actualizaciones del régimen general era un índice contra otro, o inflación o los índices de salario, y eso producía que los índices al chocarse generaran que no había movimiento real. El caso histórico de esto es Badaro, donde nosotros teníamos que durante casi 10 años no hubo un aumento del haber jubilatorio, porque los dos índices que se habían establecido eran índices contrapuestos. Si sube la inflación, bajan los salarios. Si suben los salarios, baja la inflación. Entonces siempre quedábamos en el promedio de esos dos índices. Nunca había un aumento real. Entonces, el IPC, como índice de actualización, es útil a tal fin porque es un solo índice. Después podemos discutir si está bien integrado, si está bien conformado y si lo que está informando el INDEC está bien. Entonces, esa sí es otra discusión. ¿Por qué? Porque el IPC, índices de precio al consumidor, hoy no prevé, es una canasta de precios de consumo, pero no prevé servicios, por ejemplo. Entonces, hoy podemos estar escuchando que no hay inflación, que hay una estabilidad respecto a los precios, pero vemos que la jubilación con los aumentos mensuales no alcanza. ¿Por qué? Porque no prevé los servicios, y los servicios subieron. Subió la luz, subió el agua, el internet, no subió los consumos del supermercado, pero el otro índice sí. Entonces, el IPC resuelve una parte del conflicto, pero no lo resuelve todo. Nunca, al menos en los años de experiencia que yo tengo, y creo que Emiliano también, nunca hemos visto un índice o una solución que sea completa y plena para la discusión de movilidad. Siempre hay una discusión política, e incluso la última ley, que es 27.609, que es para régimen general, que es en materia de jubilados generales, que establecía en un primer momento un índice de actualización, el primer año podemos decir que dio aumentos por arriba de la inflación. Pero a partir del segundo año, el tercero y el cuarto, con los índices de actualización, con los índices de inflación que teníamos, produjo todo lo contrario, generando lo que hoy todos conocen como un achatamiento o el planchado de la pirámide previsional. Que lo que generó es que aquellos, no en el caso de docencia, porque no se les aplica ni investigadores, pero sí a jubilados generales, lo que generó fue que los haberes los más altos se acercaran a los más bajos, en lugar de llevar a los más altos hacia arriba. Esto es la eterna discusión del derecho previsional. Bueno, ya
esto vamos a dejar después que haya una serie de preguntas, por eso tampoco hemos profundizado tanto, y voy a entrar en la parte que a mí misma me compete, que es la que a mí personalmente más me gusta. Como abogado litigante que he sido toda mi vida, a mí me gusta pelear y discutir. Yo peleo y discuto, Emiliano también, pero él es más, hace más administrativo, es un poco más prolijo que yo. A mí me gusta pelear y discutir. Entonces, ¿qué es lo que peleo, qué es lo que discuto yo? Las formas en las que el haber previsional se puede recomponer. ¿Por qué digo recomponer? Porque nosotros tenemos un principio, que es un principio constitucional, que surge del artículo 14 bis, que dice que el haber jubilatorio es integral e irrenunciable. Integral quiere decir que si yo tengo un haber previsional que está determinado de una manera por la ley, no puede venir el gobierno o el Congreso o el Ejecutivo de turno a modificarlo por una disposición administrativa o legal, de ninguna manera. Esto lo dijo en su momento el doctor Fait en un fallo previsional muy importante, que es Chocobar. Después, si lo quieren, lo buscan. No lo he traído, pues no los quería aburrir, pero en el fallo Chocobar, el doctor Fait hace una referencia, no me voy a tomar sus palabras, pero voy a tratar de resumirlo, que dice que no es posible que el Estado, que es el organismo que tiene como objeto velar por el haber previsional de los jubilados, sea el mismo que a través de otros medios, que sean administrativos, judiciales o de la forma que sea, es el mismo que ataca y afecta al derecho de los jubilados. Eso es lo que dice, el doctor Fay lo dice más bonito, pero bueno, la idea es básicamente esa. Entonces, ¿de qué forma se ven atacados hoy? Y muchos de ustedes lo deben haber visto en el bono de sueldo, el bono de haber mensual. ¿De qué forma se ve atacado el haber docente o el haber del investigador docente? Básicamente por dos grandes elementos y por uno un poquito más chico que ahora también lo vamos a discutir. Primero, artículo 9. Todos se van a encontrar que el artículo 9 les aparece en el bono de haber, y ese artículo 9, si lo vemos a grandes rasgos, genera en el bolsillo mensual una diferencia de entre 120 y 180 mil pesos. Se mueve más o menos en ese margen la diferencia de lo que les van cobrando. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el haber sometido o sea, con el haber bruto que ustedes cobran, se calcula el porcentaje. Y después, la otra gran forma de atacar el haber previsional es a través del impuesto a las ganancias, que se encuentran con un ítem que dice impuesto a las ganancias, que también afecta al haber jubilatorio. Y el otro que hoy ha perdido importancia por una situación más de hecho que legal, es la discusión del 82. Nosotros, o el 82 o el 85. ¿Por qué yo les decía recién que es importante decir que 82-85 al cese? Porque el 82 o el 85 al cese es el último haber que cobró el docente el día que se jubiló. Y se calcula con ese 82 y con ese 85. Y si el docente no está informado o no es prolijo en llevar su trámite previsional, no va a tener una movilidad respecto de esto, porque el ANSES no hace una actualización automática de sus haberes, no se amolda de forma automática al haber del docente activo. Eso en algún momento lo hemos hablado con la profesora Ciencio. En Salta sí se logró que ANSES y la Universidad Nacional de Salta, a través del fallo Arévalo, pusieran y dispusieran los medios pertinentes para que la universidad y el ANSES intercambiaran de forma automática y cruzaran documentación para que el ANSES pudiera actualizar los haberes en forma mensual. Sube el haber del docente, sube el haber del jubilado. ¿Por qué digo que hoy ha perdido importancia esto? Porque tenemos una situación real, que es que la paritaria docente está planchada. Es un reclamo y una queja de todos los docentes. Entonces, por más que yo les diga hoy, vamos a buscar el 82 de actividad, nos vamos a encontrar que muchas veces el jubilado está cobrando más que el docente activo. ¿Por qué? Porque ahí entra el RIPDUM, que es lo que hablábamos recién. Tomamos un haber que empezó a crecer, el RIPDUM no se frenó, la paritaria sí, entonces se produjo un desfasaje entre el índice de actualización que establece la ley y el haber real de un docente activo. Esto creemos nosotros que en la medida en que se recomponga esta situación y se vuelva a tomar la paritaria docente, que ya está en una discusión que ha tomado importancia nacional, vamos a tener una situación respecto a esto, y ahí el 82 va a volver a ser importante. Pero hoy donde más van a ver afectados sus haberes en forma mensual son con el artículo 9, con el famoso artículo 9 de la Ley de Solidaridad Previsional y con impuesto a las ganancias. Yo les voy a contar ahora un pequeño cuentito. Va a parecer un poco aburrido el cuentito. Les voy a poner una serie de fechas, pero quiero que ustedes entiendan por qué llegamos a esta situación y cómo se soluciona. Esto es el artículo 9 de la Ley de Solidaridad Previsional, de la que estábamos hablando recién. Si ustedes se fijan, tiene dos incisos. Bien, el primer inciso establece condiciones básicas, las prestaciones que otorguen después de la sanción de la presente ley y en virtud de leyes anteriores a la 24.241 tendrán el tope establecido por la Ley de Solidaridad. Vámonos al segundo, que nos dice que los haberes previsionales,
lo voy a leer de acá, así no lo hago tan lento, porque si no los voy a aburrir y yo voy a estar con... Un momento, por favor. Los haberes provisionales mensuales correspondientes a las prestaciones otorgadas en virtud de leyes anteriores a la ley 24.241 que no tuvieran otro haber máximo o menor en la suma equivalente al 82% del monto máximo de la remuneración sujeta a aporte y contribuciones. Estas son las dos grandes condiciones que establece la ley. Ahora los voy a llevar a una interpretación literal, que es la que se ha hecho a nivel jurisprudencial y que van a entender por qué el artículo 9 no corresponde que se aplique a ningún régimen especial o régimen diferencial. Perdón. Bien, el primer apartado, dijimos, se debe tratar de un jubilado, de una persona que obtenga el beneficio provisional conforme a una legislación anterior a la entrada en vigencia de la ley 24.241. Si ustedes recuerdan, Emiliano dijo que la ley 24.241 es del año 1993. Septiembre del 93. Y vámonos a 26.508, es del año 2009. Entonces, no corresponde porque es una ley posterior a la 24.241. O sea, primer requisito de la ley no se cumple. Vámonos al segundo requisito, que dice que la ley por la que se obtuvo el beneficio no prevea un tope al haber. Bueno, no tengamos tope como techo, entendamos tope como límite. Puede ser inferior o puede ser superior, un techo o un piso. La 26.508 establece un tope. Sí, el 82% del haber. Ya lo tiene. Entonces, las dos condiciones que establece el artículo 9 no se aplican al haber previsional docente. Por lo tanto, tampoco se aplican al haber previsional del investigador. ¿Por qué? Voy a pasar alguna... Esto es lo que le decía, 24.241, 23 de septiembre del 93, 24.463, marzo del 95. Vámonos a 22.929, investigadores científicos, sanción 27 de septiembre del 83, derogada en el 94, pero se vuelve a establecer en el 2005. ¿Es un régimen posterior a la 24.241 que es del año 93? Sí. Entonces tampoco corresponde por una aplicación temporal. Vámonos a si tiene un tope. Sí, el 85. Entonces tampoco corresponde por tope. Entonces, ¿por qué? Se estarán preguntando todos, ¿por qué me cobran el artículo 9? Porque el ANSES, a través de resoluciones internas, hace interpretación de la norma y hace extensiva la aplicación de este artículo a los haberes previsionales. Entonces, el docente se encuentra todos los meses con un artículo 9 en su haber jubilatorio que le lleva, al igual que ganancias, entre 120, 130 hasta 180.000 pesos mensuales. Que sumémoslo a lo que es ganancia, que estamos entre otros 120, 180.000 pesos, y cuando se quieren acordar, el docente o el investigador en forma mensual está aportando al régimen previsional, de forma compulsiva, alrededor de 300.000 pesos. Que yo creo que a cualquiera de los docentes jubilados que están acá, seguramente les sirven para un montón de cosas. No es poca plata la que estamos hablando. Un segundo aclaratoria nada más a lo que está diciendo Rodrigo. ¿De dónde sale este famoso artículo 9? Como bien dijo Rodrigo, está planteado en la ley 24.241 y obviamente está dentro de lo que es la ley de solidaridad previsional, 24.463, donde nos establece que ningún jubilado puede cobrar más allá del tope máximo en haber jubilatorio. Y para tener en consideración esto de la variabilidad, ¿de dónde sale? ¿Cuánto me van a descontar? ¿Cómo lo saco? Nosotros tenemos obviamente que el Ejecutivo dispone cuál es el tope máximo de haber jubilatorio de ley normal que un jubilado puede cobrar. De ahí se saca cuánto es el 82% del último sueldo del docente y la diferencia entre el tope, ¿sí?, máximo del haber jubilatorio y el 82% del haber del docente, del haber en actividad, el último haber en actividad, se le saca aproximadamente el 15%. ¿Sí? Ese es el monto exacto, para que ustedes tengan también un control. De decir, bueno, me están descontando artículo 9. No es a discreción de ANSES, ¿sí? El fundamento viene desde ahí. ¿Qué es lo que pasa? Como bien Rodrigo dijo, lo aplican como si fuesen todas las leyes exactamente iguales. Está bien, pero hay una gran diferencia con la ley 24.241. La ley 24.241, ningún jubilado puede cobrar hoy más de 2.155.000 pesos. ¿Sí? Si el promedio remunerativo le dice 4 millones, se lo va a dejar, obviamente, las arcas de ANSES en, obviamente, el Fondo de Sustentabilidad de ANSES. ¿Sí? A modo de aclaratoria, para que ustedes sepan también de cómo calcular y cómo saber de dónde viene este artículo 9 y cuánto es lo que les corresponde que les descuenten o no les descuenten, y ya
creo que Rodrigo se va a meter ahí porque no corresponde que le descuente. Bien. Vamos entonces, es importante esto, por eso le decía que nosotros tenemos hoy las tareas resueltas de forma por conocimiento. Yo, como les decía, soy litigante, Emiliano es el que saca números. Vamos entonces ahora a discutir de qué forma puedo yo recomponer mi haber respecto al artículo 9. Hoy, si el artículo 9 es inconstitucional, ¿por qué? Porque no cumple los requisitos que la ley estableció. Yo no puedo afectar el haber previsional, tengo que atacar entonces la norma que dispone ese artículo 9 y declararla inconstitucional en el caso concreto. Aquellos que vengan de la facultad, que sean abogados, saben que la acción de amparo requiere y exige que haya un daño concreto e inminente. Que ese daño sea hoy palpable y vigente, para que yo pueda solicitar ante la afectación de un derecho constitucionalmente amparado la disposición o la deposición de una norma que haya sido establecida de forma arbitraria por el Ejecutivo o en este caso por el Congreso. La forma de hacerlo es a través de una acción de amparo. Se plantea una acción de amparo, se pide la inconstitucionalidad del artículo 9 y en docencias e investigadores, en general en los regímenes especiales, porque tenemos otros regímenes especiales también, el fallo hoy es favorable. El antecedente que nosotros tenemos para ese fallo, para discutir esta cuestión, es el fallo Guzmán-Cristina, que es un fallo de la Corte que tiene una particularidad. Ustedes van a leer ahí 24016, que tiene que ver conmigo. Bueno, 24016 es régimen, es docencia de niveles iniciales, básicos, secundarios y terciarios, pero tiene una particularidad, es un régimen especial que lo vimos en el cuadro de recién y dice RIPTOC. Seguramente lo han escuchado mencionar por algunos colegas que sean docentes provinciales que se encuentran con que su actualización es a través del RIPDOC. Bueno, entonces 24016 se plantea cuál sería la vía para corregirlo, porque nosotros tenemos, no voy a entrar en detalles de artículos porque los voy a aburrir, pero tenemos un periodo en el cual la superposición de normas previsionales deroga una parte de un artículo de la 24241, se entiende entonces que los docentes pasan al régimen general y quedan excluidos del 82. Docentes generales, no docentes universitarios. 24016 es la ley que les corresponde, eso se discute y se resuelve en un fallo que es el fallo Gemelli. Gemelli dispone que lo que está derogado es la primera parte del artículo, no la segunda, y que si los docentes siguen aportando un 2% al régimen de financiación de lo que sería el fondo al fondo previsional docente, lo que tienen que hacer es recibir el beneficio correspondiente al aporte que han realizado. Gemelli resuelve de esta forma y aquellos docentes que se van a encontrar muchas veces, docentes provinciales, que dicen, si los ven, coméntenle esta situación porque lo pueden rever, que se van a encontrar que tienen un régimen general más prestación docente. No es prestación docente, es 24016 lo que les corresponde. Y 24016 se obtiene a través de un proceso judicial. Lograr que se aplique la resolución de fallo Gemelli para que el docente provincial o el docente general pueda acceder a ese régimen. ¿Por qué les cuento esto que no viene al caso? Porque es un régimen especial, igual al de docencia, igual al de investigadores. Entonces, la doctrina que se dictó en Guzmán y la jurisprudencia que se dictó en Guzmán es extensiva a aquellos regímenes que tengan las mismas condiciones. Y si ustedes se fijan en lo que les he puesto acá, la 24016 se sanciona, vamos a ver, es posterior a la 24241, que como les decía recién es del 23 de septiembre de 1993. Entonces, el mismo criterio, la misma inteligencia que se usó para resolver en Guzmán respecto de 24016 se aplica para 26508, se aplica para 22929. Es el mismo concepto. Por eso lo traje puntualmente a este fallo. Vamos ahora entonces, para después dejarlo a preguntas, pero vamos entonces a la otra gran afectación que tienen los haberes de los docentes hoy, que es impuesto a las ganancias. ¿Sí? Por favor, profesora. No, quedan los docentes primarios y secundarios, perdón. Yo le pediría si usted puede hacer la pregunta nuevamente para la gente que no está presencial, perdón. Me salgo un poco del listado, No, disculpen ustedes, porque como no sentí mencionar a los docentes preuniversitarios y primarios de la universidad, quería saber dónde quedábamos encuadrados, si en el decreto de los docentes universitarios como una ley especial, porque nosotros tenemos sentencia judicial, pero no me sonaba la ley 24016. Bien, es el mismo régimen. Usted, sí, es el régimen de 24016. El decreto lo que hace es... No. Bien, por eso algunas cosas las habíamos dejado libradas a pregunta y menos mal que nos ha preguntado, profesora. El tema es que queda dentro de 24016
hay que lograr la aplicación de 24016 y luego que se logra la aplicación de 24016 se pide en rectorado una sábana de actualización de haberes. Esa sábana de actualización de haberes establece que a ustedes les corresponde el 82 y se actualiza, se calcula el 82. Ese 82 eventualmente da como resultado qué es lo que debería haber cobrado usted en actividad, qué es lo que cobró por jubilación y cuál es el 82% de ese haber que usted debería haber cobrado. Y eso da como resultado dos cosas: cómo se actualiza su haber mensual y cómo se determina luego el retroactivo que genera esas diferencias mensuales en el haber jubilatorio. A modo también de sumatoria, hablar de 24016, ¿sí? O posteriormente de decreto 137, estamos haciendo casi una analogía. Todo lo que es el docente preuniversitario y de colegios pertenecientes a la Universidad Nacional de Cuyo están comprendidos hoy dentro del decreto 137. No, personal no docente no, solamente docente frente al grado del decreto 137. Bien, respecto a eso, sí, te lo aclaro rápido, así seguimos y después lo pasamos también a la parte de preguntas. Van por 24241, que es régimen general. Eso fue lo que hablamos al principio, pero por ahora ya lo vemos en un momento. Bueno, vuelvo a lo último, que es ganancias, así ya vamos cumpliendo con los horarios. Respecto a ganancias, la mayoría se ha encontrado en este último tiempo un ítem que dice impuesto a las ganancias, que tal vez hacia fines del año pasado no lo veía. Nosotros recordemos que tuvimos durante el gobierno anterior, sobre el final del gobierno anterior, año 2023, se dispuso la derogación de la cuarta categoría de impuesto a las ganancias, que era en su momento el artículo 72, inciso C, de la ley de impuesto a las ganancias. Hoy eso se deroga primero por decreto, luego se deroga por ley y a principios del año 2024 se restablece por ley y se vuelve a incorporar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias como artículo 82, inciso C. Este es el artículo 82, inciso C. No se los quiero leer porque si no los voy a aburrir y nos vamos a hacer muy larga la exposición, pero tengan presente que hace una mención a jubilaciones y pensiones docentes de formas diferentes. No hace un criterio, no establece una diferenciación de ningún tipo, solamente nos dice todas las jubilaciones, o sea, todas las rentas que provengan de jubilaciones y pensiones por el ejercicio de la actividad, pagan ganancias. Vamos entonces ahora a otra cosa que es importante. ¿Por qué pago ganancias? Porque tenemos que ver que hay una normativa interna de ANSES y está establecido que se paga ganancias por arriba de 8 haberes mínimos. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo les digo a octubre del 25, el mínimo aprobado al día de hoy, estamos hablando de una suma de 326.928,38, que si yo lo multiplico por 8, nos va a dar como mínimo no imponible para docencia 2.610.387,04. ¿Bien? ¿Por qué digo que es importante el haber mínimo? Porque es el haber mínimo del régimen general. Y el régimen general, si ustedes recuerdan el cuadrito que vimos recién, sube mensualmente con IPC. Pero el régimen de docencia no. Entonces se van a encontrar entre los meses en los que el RIPDUN haga efecto en el haber jubilatorio que sus retenciones en concepto de ganancia van a ir subiendo. ¿Por qué? Porque subió el mínimo y se estableció que esos 8 exceden, en este caso, los 2.600.000, entonces sobre aquel jubilado que cobra más de 2.600.000 paga ganancias. Ahora ustedes me van a decir, yo no cobro 2.600.000. No, claramente no cobran 2.600.000 porque eso es bruto. Y ustedes tienen, cuando les llega al bolsillo es neto. Ya les retuvieron artículo 9, ya les retuvieron PAMI, ya les retuvieron, también les han retenido ganancias, entonces ustedes no cobran 2.600.000. Entonces, por eso, esa era la cuenta que había que sacar y donde teníamos que llegar de por qué se afecta de forma inmediata a través de estas acciones el haber previsional docente. Porque ustedes no están desfasados del régimen general, pero al mismo tiempo los afecta el régimen general. Distinto es con investigadores. Investigadores recuerden que su actualización es por IPC y actualizan a la par del régimen general. Pero en caso de docencia van a tener esta situación respecto de ganancias. ¿Cómo se resuelve la discusión de ganancias? Yo les traje, perdón. Estos son 3 fallos de la Corte que son importantes. El primero de ellos es García María Isabel, que recién se los mencioné. El segundo es García. Dio la casualidad que son todos García, pero fueron consecutivos. No han tenido la suerte de ser Pérez como yo, pero bueno, les tocó García. Entonces, García María Isabel, García Marta Susana y García Blanco Esteban. Estos 3
Estos 3 fallos no tienen nada que ver uno con otro, incluso son todos de provincias distintas, tienen una particularidad. Son los fallos a través de los cuales la Corte dijo de forma determinante: no corresponde que los jubilados paguen ganancias. Esto yo recién les adelanté un poquito. Dijimos, si la jubilación es la retribución que tiene el Estado para con el pasivo por los años de actividad y aportes, yo no puedo afectar nuevamente ese haber. Dijimos que el haber tiene que ser integral, que es irrenunciable. Entonces yo no puedo afectar el haber. Volvemos al 82, no puedo pagarle al jubilado docente menos del 82. Entonces, si estoy pagando menos del 82, estoy afectando la integralidad del haber, estoy cobrando ganancias, que en un momento se planteó la doble imposición. No hay tal cosa como doble imposición, pero si ustedes tienen presente el docente que paga hoy, el jubilado que paga hoy ganancias, seguramente también pagó ganancias en actividad. Entonces está pagando 2 veces impuesto a las ganancias. Es injusto, no corresponde. Lo dijo la Corte. Y lo dijo fundado en 2 cosas muy importantes. Y con esto ya cierro para no aburrirlos más. Principio de vulnerabilidad. Se entiende a partir de la incorporación a la Argentina de una serie de pactos internacionales, pero puntualmente los que nos interesan ahora es las 100 reglas de Brasilia. Se nos incorpora también lo que es la Convención Internacional de los Derechos de la Persona Adulta y lo que sería el Pacto San José de Costa Rica, que es el Tratado Interamericano de Derechos Humanos, que establecen todo lo que sería la protección del sujeto vulnerable, entendiendo al jubilado como vulnerable. ¿Por qué? Porque en la etapa etaria en la que se encuentra no tiene, como decíamos recién, las mismas energías, las mismas fuerzas, ni los mismos medios para poder proveerse los mismos ingresos que tenía originalmente. Claramente la Corte lo dice más bonito, yo trato de ponerlo más simple, pero básicamente la idea es esa. Se planteó en su momento con García Isabel, luego se planteó con García Marta y luego con García Blanco. Y hoy es criterio establecido. ¿Cómo se discute impuesto a las ganancias? Yo sé que va a parecer que van a decir, los abogados quieren hacer juicio por todos lados. Para nosotros sería lo ideal poder hacer un reclamo administrativo y resolverlo. Es mucho más fácil. Lamentablemente, esto, al necesitar la declaración de inconstitucionalidad del artículo 82, inciso 6 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, requiere sí o sí una acción de amparo. ¿Y por qué una acción de amparo o una acción declarativa de inconstitucionalidad? Porque son medios expeditos de resolución de conflictos. O sea, tenemos plazos abreviados, tenemos situación de valorar la vulnerabilidad del sujeto de derecho en este caso, y son las vías adecuadas, que por eso recién les mostraba el fallo Guzmán, a través del cual se ha entendido que artículo 9, así como ganancias, corresponde que sean por medios acelerados. ¿Por qué? Porque tenemos una persona, un sujeto de derecho, un justiciable, que por edad no puede esperar 40 años a ver si sale un fallo. Tiene una urgencia inmediata. Y porque también el haber provisional es de carácter alimentario. Lo necesita el jubilado todos los meses para procurarse la medicación, los gastos diarios y su alimentación. Entonces, tenemos que darle medios expeditos y rápidos de resolución de una pretensión de esta naturaleza. Eso es básicamente ganancias. No, hasta acá llegamos. Quedamos abiertos a preguntas y espero no haberlos aburrido. Ahora, bien. Bueno, voy a tratar de organizar ahora las preguntas. A ver, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Bueno, a ver. No. También que quieren hacer preguntas. A ver, Perdón que te interrumpa. ¿Podríamos darle al señor, ya que la pregunta la empezamos a dar, así ya lo dejamos cerrado? Bueno. Docente. Perdón. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La invitación decía también el régimen jubilatorio para el personal de apoyo académico. Quería saber sobre ese tema, que es el que a mí me atañe directamente. Bien, perfecto. ¿Tiene alguna pregunta en particular respecto a ello? Porcentaje de jubilación que vamos a cobrar, qué régimen, nivel, ritmo de actualizaciones. Bien, vamos un segundo al PowerPoint de vuelta, por favor. Cuando hablamos de régimen general, ¿sí? Lo que se hace es un promedio o un cálculo. Se toman las últimas 120 remuneraciones, ¿sí? Es decir, los últimos 10 años del personal de apoyo, es decir, personal no docente. A ese promedio, obviamente, se le aplican índices de actualización, porque vamos a ir a la parte operativa. Si hoy tenemos una jubilación, va a tomar desde el 2015 10 años hacia atrás. Pero el sueldo de los 10 años hacia atrás sí o sí tiene que ser actualizado. Entonces, una vez que ANSES tiene ese promedio, lo que se hace es hacer una fórmula básica.
Prestación básica universal lo dispone el Ejecutivo para toda la República Argentina respecto a jubilación ordinaria. Después tenemos dos ítems, que por eso es lo que yo les comentaba respecto a lo que es la jubilación ordinaria. Prestación compensatoria, ¿sí? Que es, obviamente, de las últimas 120, el promedio de las últimas 120 remuneraciones por el 1.5% por la cantidad de años aportados hasta el 7 del 94. Porque yo les decía que para el régimen normal o el régimen de jubilación ordinaria hay que tener en consideración esta fecha del 7 del 94, porque para atrás pueden haber diferencias en lo que existe dentro del SIPA, ¿sí? O del SIJP, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Dicho de otra manera, ¿qué es esto? La historia laboral. Si ustedes se meten a mi ANSES, ahí les va a figurar cuál es la historia laboral. ¿Puede diferir? Sí, puede diferir. En cuanto porcentaje, ¿sí? Hoy, con el paso del tiempo, cada vez es menor, obviamente. ¿Por qué? Porque estamos tomando jubilaciones que son posteriores al 94 o agarra muy poco tiempo. Pero sí o sí, si ustedes ven que difiere del 7 del 94 hacia atrás, tienen que buscar la documentación rubricada o la prueba documental, ya sea certificación de servicios, es decir, formulario PS 6.2, o, caso contrario, con los bonos de sueldo podemos hacer, obviamente, una prueba documental del periodo trabajado. ¿Por qué les digo esto? No hay un porcentaje establecido, porque depende de la cantidad de años que ha trabajado, ¿sí? La persona. No es lo mismo lo que va a cobrar, vamos a poner dos situaciones que siempre cuando llegan al estudio nos plantean lo mismo. Pero mi compañero cobra lo mismo que yo en actividad y se jubiló con más plata. Seguramente, y analizando el caso, tiene más años de cantidad de relación de dependencia. Entonces, esto de que por ahí se escucha de, no, la jubilación es un 45, 55, 65, no se puede saber si no tengo la determinación de derecho antes. Y el último índice o el último aspecto, ¿sí? Que conforma el haber jubilatorio es la famosa PAP, Prestación Adicional por Permanencia, que a nivel previsional es lo mismo, solamente que va a tomar en consideración del 7 del 94 hasta la fecha de cierre de cómputo, ¿sí? Entonces, para responderle su pregunta, respecto al haber jubilatorio, primero hay que hacer una determinación de derecho, ¿sí? ¿Cuánta cantidad de tiempo? Ahora, ¿cómo? Exceso de antigüedad, 45 años. Bien. Desde la experiencia, ¿no? Nosotros manejamos y trabajamos con un sistema, no es tan fácil como sacar, el promedio no se puede sacar mentalmente ni manualmente. Actualmente dentro de lo que es el sistema previsional argentino existen dos sistemas de cálculos previsionales, uno es Jauregui y el otro, que es el que utilizamos con Rodrigo, es Bluecorp. Desde la experiencia le digo que va a cobrar aproximadamente lo que está cobrando hoy en actividad, de neto, ¿sí? Pero desde la experiencia, para darle un número exacto hay que hacer el cálculo, ¿sí? Con respecto a ello, a modo aclaratorio, tener 45 o 55, ANSES le da lo mismo, porque el tope máximo de años que va a tomar el sistema previsional argentino en jubilación ordinaria son 45 años. Muchas gracias. No, personas que están muy... Que hay personas que están online que también están haciendo preguntas. Pero... Hola, buenas tardes. Muchas gracias por toda la información muy clara. Más bien es una consulta que no quisiera tomarlo solo como personal, pero se está dando en otras facultades también y como que un tema muy preocupante. En lo personal, 3 veces ANSES me ha salido el trámite desfavorable para reconocerme la simultaneidad por haberme excedido
de trabajar un mes en el año 98 y un mes en el año 2003, todo anterior a la ley, en las horas que pide la ley de simultaneidad, que son 20 horas como máximo. En esas situaciones hay otras docentes que están todas expectantes con mi situación, porque estamos en condiciones similares. Hemos hecho, por ejemplo, un mes para dando el ingreso y un mes que la universidad nos pagó por hacer el libro del ingreso en esos años. Por esa razón, el ANSES 3 veces me lo ha denegado el trámite. Entonces, en la consulta es, tengo que ir a juicio, cómo serían los pasos para seguir y qué pasaría con otros docentes que estamos en similares situaciones. Porque el ANSES toma las certificaciones que manda la universidad, donde la universidad pone, bueno, ese mes que se pagó por esa tarea, pero no son cargos propiamente, ¿no es cierto? Todo el resto de los años, hasta el día de la fecha, es una semi, o sea que de 2003 en adelante, siempre semi y antes también, unos pocos años una simple. Entonces, bueno, ¿cómo se hace, si hay alternativas para estas situaciones, no solo para mí, sino tengo entendido que hay otros juicios y el ANSES está haciendo exactamente lo mismo, denegando, digamos, a aquel que se exceda, por ejemplo, docentes que tienen una semi y una simple, que 30 horas se excede, digamos, esta condición. ¿Y qué pasa ahí con los aportes que hemos hecho? Porque yo me quiero jubilar y quiero que me den en la simultaneidad el complemento universitario. Tengo una jubilación provincial ya ordinaria. Por eso accedí a la simultaneidad, teóricamente. Bueno, no sé si es posible responderlo, si no puedo hacerlo en privado, pero es una situación, acá está mi compañera, y hay otras profes que están como yo, porque hemos trabajado haciendo esas tareas 2 meses. En mi caso ya tengo 37 años de aporte como docente. A ver, fácil, la ley establece las condiciones básicas dentro, o marco entre las cuales tienen que cumplir. Hoy eso entiendo yo que habría que judicializarlo, porque si nosotros estamos planteando que usted se está pasando por un exceso, el exceso, o sea, voy a tratar de explicarlo sin hacerlo muy enroscado. Nosotros no podemos tener una resolución del organismo que sea arbitraria e infundada. Si la arbitrariedad y la falta de fundamentación está en este caso en un exceso, usted cumplió los requisitos. Entonces, sí nos excedemos, pero no hay un exceso abusivo. Entonces, yo creo que la solución al caso suyo hoy es judicializar y plantear esa simultaneidad. Igual sí me gustaría, en caso de que sea, verlo en documentación, porque estamos hablando a ojo, no con documentación y no pudiendo verlo realmente la sábana, los aportes, cómo se realizaron y cuáles serían las situaciones que se podrían llegar a plantear. Roberto Pérsico, que está online. Sí, buenas tardes. Mire, la consulta que yo le quiero hacer es un caso que obviamente yo encuadro en este caso, pero creo que muchos profesores deben estar en situaciones similares. En el caso de que uno tenga 30 años de aporte como docente universitario en universidad privada y no llegue cuando cumpla los 65 años o con la extensión hasta los 70, no llegue a cumplir 25 años en universidades nacionales, es decir, algo menos de 25 años. ¿No sería aplicable este régimen especial para un caso de ese estilo? Bien, con respecto a la pregunta, habría que obviamente profundizar un poco más o que me aclare un poco más. Cuando nosotros estamos hablando de lo que son universidades privadas, no estamos hablando de docencia. Por más de que le hagan el descuento del 2% adicional o esta alícuota, ANSES no lo va a tomar como docencia. Entonces, acá tenemos 2 situaciones que por eso digo que son para analizar. Nosotros podemos ir, obviamente, como primera instancia, ver
o plantear una posible jubilación respecto a 24241, que la ley 24241 sí permite la simultaneidad del trabajo en relación de dependencia hasta 5 trabajos. Entonces, de ahí nosotros obtendríamos cuál sería un posible haber jubilatorio. Caso contrario, podríamos ir y ver, ¿sí? En consideración a lo que hablábamos respecto al 2,73%, ¿sí? De simultaneidad con régimen general. Entonces, si no cumplimos con los 25 años que pide la ley 26508, podemos llegar a plantear el aporte por simultaneidad del 2,73% por la cantidad de años, ¿sí? Desempeñados en el cargo, ¿sí? Por el 82% del último sueldo. Es hacer un análisis cruzado, a ver qué le conviene al jubilado, si ir por la simultaneidad del 2,73% o ¿por qué les planteo esto? Y está buena, muy buena la pregunta. Si nosotros estamos hablando de simultaneidad, estamos planteando el 2,73%, estamos hablando de que es una dedicación semi-exclusiva, ¿sí? Como habíamos dicho y como lo dijimos durante la exposición. Viendo y considerando el monto, ¿sí? En relación de dependencia, es decir, el haber en actividad, sacando el 82% de eso, no sé si no conviene, y nosotros muchas veces, cuando atendemos estas situaciones, les hacemos el cálculo y les mostramos que no conviene pedir el 2,73%, sino que conviene ir por ley 24241 y tomar, obviamente, los 2, 3, 4 aportes, los que sean, ¿sí? Necesarios. Obviamente sería mucho más fácil si estuviésemos hablando de que el docente universitario privado esté en las mismas condiciones que un docente universitario de universidad pública, pero no es así. En el derecho hoy se ha intentado muchísimas veces y no han tenido éxito, y por cómo viene la situación no creo que lo vayan a tener. Roberto, espero haber respondido su pregunta, si no, quedo expectante a que repregunte. Muchas gracias. La repregunta muy simple, y reitero que es un caso muy común de colegas. ¿El aporte a autónomos juega dentro de la simultaneidad? Y si ese aporte a autónomos no llega a sumar 30 años de aporte, porque son aportes, digamos, por diversos periodos, pero que en principio no van a sumar 30 años. Bien, respondiendo a la pregunta, recuerde que la simultaneidad y el artículo habla que sí o sí tiene que estar cumplimentado los requisitos o los extremos legales de la 24241, que son los 30 años de servicios. Ahora bien, si vamos un poquito más allá del análisis, supongamos que tenemos los 30 años como autónomos. Ya estamos hablando de que de jubilación ordinaria va a ir a una mínima. No importa si fue monotributista de la categoría más baja o autónomo de la categoría más alta. Hoy, dentro de lo que es el sistema integrado previsional argentino, no hay una ley que establezca o una diferenciación entre la cantidad de aporte que se ha hecho de forma independiente. Entonces, respondiendo, los 30 años como autónomo me van a llevar a una mínima, ¿sí? Entonces, ya directamente se cae la fórmula sola de por sí. No estamos hablando de que sea cuantioso el valor de la 24241. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir al aporte simultáneo, pero por ley general, no tomar el 2,73% de la 26508. Mónica Lucero. Que está... Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy interesante la charla. Yo ya con la pregunta que hizo el profesor Persico ya un poco me la han respondido. Yo dejo la docencia ahora el 18 de febrero, porque cumplo los 70, pero no quisiera jubilarme por la facultad, con la universidad, porque yo todavía estoy trabajando en relación de dependencia y tengo para 2 años más de gestión. Entonces, lo único que yo quería preguntar es, ¿qué tengo que hacer? Yo no quiero iniciar ningún trámite en ANSES, en absoluto, pero bueno, después que me jubile, después que deje de asistir a la facultad, ¿cuáles son los pasos que tengo a seguir
antes de jubilarme del otro lugar. Bien, a ver. Primero, recordemos que las condiciones que establece la ley son bastante claras. Usted a los 70 años no va a poder seguir ejerciendo el cargo docente, entonces no está obligada a jubilarse a los 70 años. Si usted quisiese jubilarse con el cese de docente, con el cargo docente, lo tendría que hacer al cese de la docencia. Ahora, si usted no se quiere jubilar al cese de la docencia, se puede jubilar por el régimen general y, como bien explicaba recién Emiliano, a optar por la simultaneidad de los aportes sin usar el porcentaje establecido por ley para poder acrecentar el aporte que le corresponda o el haber que le corresponde eventualmente a través del régimen general. Sería lo que explicó Emiliano hace un ratito, que eran las últimas 120 remuneraciones, se tomarían esas 120 remuneraciones y se calcularía por el régimen general. Y tendría la opción de jubilarse por sistema, en el caso de la relación de dependencia, agregado los aportes, sin perder los aportes de la etapa de docente. Genial. Pero, bueno, eso me interesaba, porque yo tengo 38 años de docencia, entonces, bueno. Profesora, le hago una aclaración. Respecto a qué tiene que hacer cuando cumpla los 70 años, nada, seguir trabajando, agradecerle a la universidad y que la universidad le agradezca a usted, pero a nivel derecho no tiene que hacer nada, en ANSES tampoco tiene que hacer nada, sí tener a mano después, obviamente, la certificación de servicios. Llegado el momento, cuando usted termine el cargo de gestión, presenta certificaciones de servicios, en caso de ser necesario, y ahí se jubila. Pero Perfecto. No tiene que hacer nada. Genial. Bueno, eso sí, yo no iba a hacer nada, pero dije por ahí se me pasa algún detalle, pero bueno, fantástico. Muchísimas gracias y la verdad que ha sido muy buena la charla y me ha esclarecido bastante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero hacer dos preguntas. Yo entendí que si un docente tenía una semi-exclusiva y cumplía 40 meses y de ahí pasaba exclusiva, se sacaba un promedio de ese cargo. ¿Qué sucede si un docente tiene una semi-exclusiva, los 60 meses de semi-exclusiva, pero luego se le agrega otra semi-exclusiva, pero de esa semi-exclusiva tiene 30 meses? ¿Qué sucede ahí? Es una situación diferente. Esa es una. Y la otra, si ya la hago, hoy en condición de jubilarnos docentes universitarios con todos los requisitos y viendo la proyección de la movilidad, ¿conviene jubilarse como docente investigador o como profesor universitario? ¿Cuál de los dos regímenes conviene para acoplarse a la jubilación, estando en las mismas condiciones para acceder a uno o al otro? A ver, yo voy a responderle la segunda y no quiero hacer futurología porque no sabemos cuál es la evolución. Mi pregunta es hoy. Hoy sería, si usted hace la sumatoria, ese cuadro que estaba ahí recién, después lo vamos a poner en exposición, pero si usted toma los índices de la actualización mensual que ha tenido el régimen general, la movilidad es más alta en el régimen general. ¿Por qué? Porque tenemos todos los meses un porcentaje de incremento. Ahora, ¿qué es lo que sucede con eso? Que si usted va por el régimen general y deja el régimen especial, en este caso docencia o investigador, pierde los beneficios que si el día de mañana no tenemos la reforma que se viene mencionando, la paritaria se vuelve a activar y tenemos un ascenso de los haberes mensuales, no va a poder acceder a ese beneficio. Entonces, hoy... No me refiero, perdón, a entrar en la general. Digo, jubilarse por régimen docente universitario o por docente investigador. Esa es mi pregunta, no al general. Bueno, vamos, es lo mismo. Porque si usted va por docente universitario, el 82, pero va 82 más RIPDUM. Si usted suma el aumento general que hemos tenido a lo largo, desde diciembre del año pasado hasta acá, le va a dar menos que si usted suma todos los aumentos mensuales del régimen general del IPC. Entonces, hoy, si usted se tuviese que jubilar hoy y me dice cuánto lo que voy a ganar hoy, va a ir mejor con el 85 más el IPC que con el 82 más RIPDUM. Pero eso no sabemos si mañana, cuando se mueva la paritaria docente, el RIPDUM vuelve a saltar y el 82 que le corresponde a usted por el haber de actividad salta también y se vuelve a producir un desfasaje y conviene la docencia. Es relativo a la política que se decida en los próximos meses. Esto hace 2 años, la respuesta era otra y era más estable. Hoy dependemos del IPC. Bien. Faltaba una preguntita. Falta una respuesta. Con respecto a la primera pregunta que hace profesora, nosotros tenemos una situación, ¿sí? Cuando el docente cumple la edad o decide que quiere acceder al beneficio jubilatorio, en el planteo que hace usted
nos estamos olvidando que sí o sí tiene que tener 60 meses. ¿Sí? ¿Por qué yo hice esta diferenciación de los 40 como semi y los 20 como exclusiva? ¿Sí? Porque no cumplen ninguna de las dos, ¿sí? Los 60 meses. ¿Se entiende? Acá estamos hablando de una simultaneidad de un cargo tomado con posterioridad, donde ya tenemos una de las dedicaciones con el derecho adquirido. Entonces, la respuesta ahí sería, se jubila con el 82% de la semi-exclusiva o cumplimentamos, ¿sí? Hasta llegar con la prórroga a los 60 meses de del segundo cargo tomado. Sí, se pierde. Se pierde. Por eso recién referíamos que es importante aprovechar como estrategia la posibilidad de extender a 70 años. No es solamente uno. No sabemos todavía, al menos hasta hoy, mientras no haya una situación que tengamos una certeza de eso, hoy lo que tenemos como certeza es que podemos extender a los 70. Si vemos, a ver, esto pasó con los magistrados federales hace un par de años, cuando le dijeron que iban a reformar la ley, se jubilaron todos, después no reformaron la ley y estaban todos jubilados. Tenemos los juzgados federales del interior con vacancias, porque todos se movieron sobre la base de una posibilidad de que algo pasara. Después no pasó. Bueno, ahora es lo mismo. Si al menos hasta que esto no se empiece a tratar en el Congreso, se empiece a discutir, que ya se sepa que el proyecto entró, que se está tratando en comisión, que por la naturaleza pasó de una Cámara a la otra, tenemos un montón de tiempo para que pase eso. Y al mismo tiempo que se logren hoy los acuerdos políticos para que eso se pueda arreglar. Y creo que por los antecedentes que tenemos este último tiempo, al menos en materia universitaria, estamos bastante lejos de que existan esos acuerdos. Si llegasen a existir, ahí automáticamente sí hay que optar por ir directamente a la jubilación. Si no existiese, aprovechar la extensión de los 70 años. Por lo menos los meses que falten para llegar a los 60. Bueno, creo que me toca a mí la pregunta. ¿Se escucha? Primero, agradecer a los expositores y a los organizadores por este encuentro y esta oportunidad de poder evacuar tantas dudas y compartir las preguntas que tenemos. Mi pregunta, perdón que sea autorreferencial, pero tiene que ver con que hay muchos casos también y que conozco en otras universidades nacionales. Me he jubilado. No se escucha. Así se escucha. Así se puede escuchar en la grabación. Yo me he jubilado como investigadora con ISET, pero sigo con la docencia universitaria. ¿Puedo jubilarme como docente universitaria o con qué, y en caso de que así fuera, con qué figura o qué ley me correspondería para la parte docente? ¿O lo pierdo todo? No, tenga presente que el único régimen que prevé en el régimen legal argentino la posibilidad de conversión de régimen es la docencia. Si usted, con posterioridad a la jubilación, por ejemplo, se jubila en régimen general y luego acredita los 25 años, los 10 y todos los requisitos que tiene la 26508, usted puede pedir la conversión del régimen. No quiere decir que sea algo fácil. ANSES le va a poner todas las trabas posibles y no es un trámite administrativo que sea simple. Algunas veces sale rápido, otras veces no sale y se judicializa. Pero el único régimen que permite en el régimen previsional argentino una conversión es de cualquier régimen a docencia, siempre y cuando usted pueda acreditar docencia. O sea que tengo que convertir el régimen de investigadores a docentes. Exactamente. Eso igual yo le recomendaría que, llegado el caso, haga un análisis, un cálculo y vea si llegado el momento le conviene hacerlo o no. Porque está bien, podemos decir por régimen es mejor o me gusta más, pero al final del día esto no se trata de un régimen ni de gusto legal, es una cuestión de, perdón que voy a ser grosero, cuánta plata más o cuánta plata menos tengo en el bono de haber. Si por lo que hablábamos recién de que está planchada la paritaria docente, a usted no le conviene irse a docencia y no le va a convenir irse a docencia, le va a convenir quedarse en el régimen que está. Si eventualmente se equiparan o se normaliza la situación, sí le puede llegar a convenir ir a docencia, pero eso se hace siempre sobre un cálculo analizado en el caso particular y con números, no solamente hablando de derecho. No se puede sumar, porque son dos empleadores distintos y o sea, no puedo sumar ni por simultaneidad ni por... No, ahí no se puede sumar, pero sí solamente puede pasar una conversión. Y esa conversión sumaría los dos saberes, el de investigadora y el de docente. No, el de docente. Ah, entonces no. Se convierte a docente. Okay. O sea, sale de un régimen para irse al otro. No haces... Siendo simple no me conviene nunca. Claro, exactamente. Porque es lo que permite el régimen especial de investigadores.
Tal cual. Por eso hay que analizar de todo el caso cuáles son los beneficios y cuáles los pros y los contras de hacer ese cambio, pero en el caso concreto. Y puntualmente en una cuestión económica, de matemáticamente cuánto da más o menos cada régimen y si a usted le conviene. Poco probable que convenga. No, nunca, en este país nunca tenemos que perder la esperanza de que las cosas extrañas puedan pasar. Gracias. No sé cómo, perdón, buenas tardes. No sé cómo es el orden de preguntas. Yo levanté la mano hace un ratito. Bueno, es que hay varias personas acá, tanto online como presenciales, y estamos tratando de ser más o menos respetuosos del orden. Ah, perfecto. Sí, sí, aguardo entonces. Bueno, sí, gracias. Buenas tardes. Yo quería hacerles una pregunta. Yo estoy jubilada a nivel provincial y bueno, he cumplido todos los requisitos y estoy tramitando la jubilación como docente universitaria. ¿Cómo legisla o se legisla en este caso? Porque doy por hecho que se deben articular las dos jubilaciones. Los decires dicen que recibiría la jubilación que he tenido en la provincia, más un 30% de lo que me correspondería en la universidad. ¿Qué de veracidad hay en eso? Y si no, en caso contrario, ¿cómo se regula eso? Bien, con respecto a ello, desconozco la fuente, pero no es así. Cuando nosotros hacemos una reconversión, podemos hacer reconversión de ley general. Le hago una pregunta. Cuando habla de jubilación provincial, estamos hablando de decreto 137, ¿no? Sí. Bien. Lo que va a hacer ANSES y cómo se va a implementar. ANSES va a fijarse cuánto es el haber jubilatorio de hoy, ¿sí? Y va a tomar cuánto es el 82% del último sueldo en actividad suyo como docente universitaria. Y le va a pagar la que sea más alta, ¿sí? Pero no paga un proporcional. No es acumulativo, solamente se opta por el más alto. No es acumulativo. ANSES va a hacer ese análisis y va a terminar decidiendo cuál es el beneficio jubilatorio que, que más le conviene o que mayor cuantía a nivel efectivo le va a dar como beneficiaria. En caso de que, por ejemplo, ANSES determine, porque ANSES obviamente jamás le va a bajar un haber jubilatorio a un beneficiario. Si ANSES determina que el 82% es menor a lo que usted está cobrando hoy, ese pedido de reconversión, que es un pedido administrativo que se hace en ANSES, va a salir desfavorable. Bien, gracias. Creo que me tocaría a mí. Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta. Yo estoy en condiciones de jubilarme como docente investigadora. ¿Puedo seguir teniendo el monotributo? Buenas tardes. Sí, a ver, la incompatibilidad de un régimen de investigador es con la relación de dependencia, o sea que usted puede seguir manteniendo una actividad particular dentro del monotributo y podría volver, si usted ha sido docente, volver a dar clases o seguir en el ámbito de la investigación, pero no podría acceder a una actividad en relación de dependencia. Eso sí queda excluido. Es muy expresa la ley respecto a esa cuestión. Es una de las pocas exclusiones que tiene y es muy tajante. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, ahora sí. Tengo un par de preguntas. La primera quizás es parecida a la respuesta a lo que consultaba la profesora. Yo tengo un cargo simple y uno semi como docente investigadora y un cargo no docente. Entonces tengo el completo. Quiero saber si eso es posible, ahí es posible solicitar la simultaneidad a la hora de la jubilación. Perdón, una simple, no escuché bien, una dedicación simple y una semi. Y una semi. Dos cargos distintos. ¿Las dos están activas hoy? Sí. ¿Son más de 20 horas? La de semi es 20. Y no. Si son más de 20 horas, lo que hay que decidir es, ¿vamos a una jubilación docente o vamos a régimen normal o jubilación ordinaria? ¿Por qué? En eso ANSES es muy taxativo. No son 20 horas y media. 20 horas y media se pasó. ¿Sí? Si son 20 horas máximas,
ANSES lo puede analizar. Convengamos también que el organismo nacional tiene bastantes falencias respecto a lo que es el régimen jubilatorio y a la simultaneidad. No todos entienden en Mendoza, y a modo aclarativo, no son muchos los computistas. ANSES tiene un sector, me meto un poquito dentro de eso, que es con los que nosotros peleamos, que es el sector de cómputos y liquidación. Son muy pocos en la provincia los que conocen de docencia y simultaneidad docente. Entonces, ante la duda, ¿qué le dicen al beneficiario? No. Pero bueno, hay que ir un poco más allá del análisis. Pero para responderle a su pregunta, si en la sumatoria de las horas hoy tiene más de 20 horas cátedra, no corresponde. Ok, entonces la decisión es, ¿sigo trabajando tanto o no? Básicamente. La decisión sería, en este caso yo creo que la más alta vendría a ser lo que es la semi o el cargo no docente, ¿sí? Es sacar el 82% de eso o tomar las 3 remuneraciones e ir por ley general. Todo junto por ley. Todo junto. En ley general sí le van a tomar las 3 y le van a pagar lo que expliqué anteriormente, que es prestación básica universal, prestación compensatoria y prestación adicional por permanencia. Pero ahí me faltarían, pensando en los 25 años, me faltarían 5 años más para cubrir los cargos docentes. Bueno, pero usted se puede jubilar por 24.241 y seguir como docente. Y después hacer un pedido de reconversión. ¿Sí? No con un pedido de moratoria. ¿Ahí no va? No, el pedido de moratoria, ¿usted tiene los 30 años cumplidos? No llego a los 30 años. Bien, ahí, No docente. ahí hay que ver. Hay que pasar los 70 para cubrir los 30. No quería meterme demasiado en régimen general, pero ya que sale, lo planteo. La ley 24476, que es la moratoria vigente hoy, tiene un análisis socioeconómico que se hace. Para poder acogerse a la moratoria, sí o sí hay que superar este análisis socioeconómico, que lo hace ANSES o lo hacemos nosotros como apoderados yendo a ANSES. Habría que ver respecto, hay varios motivos, tarjetas de crédito, bienes registrables a su nombre, o cuánto es lo que percibe en actividad. Habría que ver la suma de las 3, cuánto es lo que realmente suma y si pasa al socioeconómico. Llegado el caso, y en el caso de que usted todavía no tenga la edad jubilatoria, lo que se puede hacer es entrar a la unidad de cancelación de aportes previsionales, que es la otra ley, ¿sí? Que para esa ley, ¿cuál es el único requisito? No haber cumplido la edad jubilatoria establecida en la ley 24241. Bien, gracias. La otra pregunta que tenía así pendiente era en relación a el pedido de jubilación como docente investigador o investigadora. En ese caso, uno para jubilarse con los aportes en función de esto tiene que tener sí o sí un cargo exclusivo, porque uno se presenta a las categorizaciones, hace dirección de proyectos, hace todo eso, pero si no tenés cargo exclusivo, no te jubilás por ese bien. No sé si tal cual. También para medir el esfuerzo. Gracias. Bueno, a ver, le voy a dar la palabra a Eduardo Luis Ferrer, que está online. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. 2 preguntas que escribí en el chat. La primera es, ¿cómo está la jurisprudencia y la doctrina sobre las demandas por descuento ley 24463, artículo 9? La penalización por haber aportado mucho, le llamo yo. Ganás mucho, te penalizo. ¿Cómo están esas demandas y esas acciones? Bien, le contesto yo que una de las cosas que paso peleándome todos los días. A ver, nosotros tenemos 2 grandes criterios respecto a la aplicación del artículo 9. Uno que es matemático, que rige para el sistema general, que en este caso es un fallo, se aplica un fallo del año 99, que es actis caporales, que todos aquellos del régimen general que tengan una retención o deducción por artículo 9 que sea superior al 15% del haber, quedan excluidos por confiscatoriedad. Ese es un criterio. No es el criterio que se le aplicaría a usted en el caso de docencia. En el caso de docencia, según lo que hablábamos recién, los fallos que estamos teniendo hoy, que están siendo favorables, los estamos teniendo en 2 instancias separadas. Por un lado, en lo que es el fallo, en el amparo puntual, solamente para discutir artículo 9, pedir lo que sería cese de retención del artículo 9, pero además la devolución de retroactivo por los periodos no prescriptos, que son 2 años desde la interposición de la demanda o reclamo administrativo. Eso respecto al artículo 9 para docente.
Y la otra forma en la que estamos discutiendo también artículo 9, que esto es algo nuevo, que se ha dado en el último tiempo, no por una cuestión jurídica, sino por una cuestión de hecho, que es el mismo hecho de que estén frenados los pagos de las sentencias, es que le diría que el 99,9% de las sentencias firmes hoy en materia de reajuste previsional se van a ejecución. Ejecución de sentencia implica que al momento de la ejecución se hace un cálculo. Junto con ese cálculo, cuando se hace es una mini demanda, por decirlo de alguna forma, es una instancia que se da dentro del mismo expediente, que es la ejecución, que es un proceso abreviado. ¿Qué es lo que se discute en eso? ¿Cuál es el monto que correspondería al haber que le corresponde a usted? ¿Cuál es el retroactivo? Eso se determina a través de un cálculo con el sistema que mencionaba Emiliano más temprano, que es Blue Corp. Eso nos da dos resultados. ¿Cuál es el haber que usted debería estar cobrando de acuerdo a los aportes y al régimen que le corresponde, y cuál es el retroactivo? Pero junto con eso, el sistema arroja un dato más que es importante. Si el cálculo arroja que la confiscatoriedad o la retención por el artículo 9 es mayor al 15%, acti caporale y sacamos el artículo 9. En el caso suyo, si es docencia, no corresponde aplicación del artículo 9 por las dos razones, por una aplicación temporal y por una aplicación, o sea, por lo que sería que existe un tope ya en la ley especial, no corresponde artículo 9, exclusión de artículo 9 por inconstitucionalidad. Esos son los dos grandes criterios que se están rigiendo hoy y son los que se están aplicando en Mendoza. Lo está aplicando la Cámara Federal también acá en Mendoza y a lo largo del país se está dando la misma situación. Perfecto, muchísimas gracias. La otra pregunta que hacía, si ya la respondieron, pues yo entré tarde, por favor, óbienla. Y yo preguntaba en el chat, ¿cuál es el monto o el porcentaje de la pensión por fallecimiento para el cónyuge superstite de un jubilado que se ha jubilado por el decreto 137 del 2005? Me muero yo, ¿cuánto cobra mi esposa de mi jubilación? Bien, profesor. Su bono de cobro, cuando usted lo ve, va a decir PBU, PC, PAP y resolución 1409. Sí. Eso, sí, eso es como si fuese el complemento para poder llegar al 82%. Correcto. Entonces, en las pensiones, en el caso de las pensiones, se hace un 70% de cada uno de esos ítems y eso es lo que va a cobrar su esposa. Ok. Muchísimas gracias y los felicito por esta reunión. Me parece excelente, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Acá hay otra pregunta. Buenas tardes. 3 preguntas muy cortitas. Bueno, en realidad la tercera no es pregunta. Primera, respecto al ejercicio simultáneo en la docencia, a nivel preuniversitario y universitario, ¿sí? Las edades jubilatorias son distintas en ambos regímenes, ¿sí? Por ejemplo, suponiendo que uno se jubila en el nivel preuniversitario, ¿puede continuar en el nivel superior? ¿Hasta qué dedicación máxima? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, si existe la posibilidad de estas unidades de cancelación anticipada en estos regímenes especiales. Y bueno, y la tercera, si nos pueden facilitar después algún contacto para hacer algunas consultas más puntuales. Gracias. Arrancamos con la primera, yo con la segunda. Profesor, ¿me podría repetir la primera pregunta? Porque no sabía cuál iba a responder. Bueno. Bueno, la primera era en el caso de coexistencia entre la docencia en el nivel preuniversitario y universitario. Sí. Las edades jubilatorias son diferentes. Sí. Jubilado, por ejemplo, en el nivel preuniversitario. ¿Se puede continuar en el nivel universitario? ¿Con qué dedicación? ¿Con qué dedicación? El decreto 137 no establece ningún tipo de incompatibilidad en seguir con el régimen especial de ley 26508. ¿Sin ningún límite de horas de dedicación? Sin ningún límite. Después va a tener que, obviamente, pedir la reconversión, que va a una de las preguntas que hicieron. Pero los dos son regímenes especiales, que tienen el 2% adicional, acá dentro de la misma Universidad Nacional de Cuyo. ¿Sí? Bien, esa era la primera. Sí. Bien, pero eso es un reglamento interno de UNC. Yo estoy respondiendo respecto a ANSES. ANSES no pone ninguna limitación. Sí. Bien, escapaba de mis conocimientos esta resolución interna, que es de la universidad, a nivel decreto 137.
Perdón, tengo una pregunta. ¿Pero es un decreto o una resolución interna? Porque como decreto nacional, por casualidad no tenés el número, porque en algún momento me lo han mencionado, pero yo no sé si ese decreto ya está vigente. Yo he jubilado gente que no, yo personalmente, y que han seguido. Bueno. Sí. Claro. Sí. No, si ya tiene docencia y está jubilado, no, pero no, sí se puede con regímenes diferenciales. O sea, con regímenes 24, 41 y docencia, sí se pueden hacer. ¿Por qué? Porque usted queda comprendida dentro de las limitaciones de la ley especial. Si quiero el régimen especial. Ahora, si yo estoy en el régimen general y quiero acceder al régimen especial, habría que ver la norma donde sale, porque la ley general y el decreto no lo establece, no lo regula. O sea, puede ser una reglamentación interna de la facultad. Perdón, pero lo que se habla sin micrófono no lo escucha la gente que está conectada online y se estaban quejando. ¿Puedo preguntar o estaba todavía? Bueno, sí. ¿Puedo? Falta la segunda pregunta del profesor. Bueno, la última pregunta cortita. ¿Se puede acceder a las unidades de cancelación en estos regímenes especiales? Bien, con respecto al decreto 137, si no cumple con el régimen, que el régimen serían 25 años, el decreto 137 pide un mínimo de 10 años frente a alumnos, obviamente. Llegado el caso, si no tiene los 25, se hace un prorrateo de edad, donde ahí ese prorrateo, que es un sistema interno que utiliza ANSES, nos va a determinar cuál es la fecha exacta. En caso de necesitar servicios comunes, sí. ¿Sí? Para el caso de ley 26508 no tiene sentido, porque si no cumplimos con el régimen, no vamos a poder acceder al beneficio del régimen, Pero para responder en concreto, respecto a lo que es el decreto 137, en caso de necesitar un prorrateo de edad, y que ese prorrateo de edad, ¿por qué se da el prorrateo? Porque no cumplimos con los 25 años que nos pide el decreto 137, sí podemos acceder, no hay ningún problema, porque obviamente vamos a estar anterior a la fecha o a la edad jubilatoria, que ese era uno de los requisitos, el único que hoy teníamos. Pero para 26508 no le encuentro mucho sentido meterse en la unidad de cancelación de aportes. Te lo consulto después, de manera particular. Gracias. Ok. Hola, muchas gracias por la información. Iba a preguntar porque a mí me pasó lo que habla esta colega. En el 2019 yo estaba en condiciones de jubilarme o seguir en las horas de colegio con una exclusiva 12 horas. En ese momento, lo que dicen ustedes, que es decreto, nos llegaron informaciones de que el peligro era que bajaran la dedicación a una semi-exclusiva una vez jubilada en la provincia. Entonces, una abogada me dijo, no, jubilate en la ANSES y seguís con la exclusiva. Creo que ahora lo están haciendo. De hecho, hay profesoras en la facultad que se han jubilado en la provincia con 12 horas y siguen con la exclusiva. Yo no lo hice. Entonces, la pregunta ahora es, en condiciones de jubilarme, ¿qué pasa con mis 30? Ya medio que lo han dicho, pero digo, ni me tengo que preocupar por llevar las certificaciones de servicio del colegio en el que estuve 35 años y llegué hasta el 2019 con 12 horas, ¿no? O sea, eso no
no entra, nadie lo mira, no los chicos de cómputos, no lo... nada. Yo te cuento a nivel interno, o sea, cuando se van haciendo todos los aportes, se van haciendo cada uno, eso va impactando en un sistema. O sea, ese sistema está cruzado, por eso siempre que nosotros discutimos el fallo Areva, lo que se hace en Salta, que tan fácil es cruzar la información en algunos aspectos y por qué no es tan fácil hacerla en otros. Porque están los mecanismos. Bueno, eso está cruzado. El único aspecto es, si nosotros llegado al caso, cuando se analiza el caso en concreto, para ya armar lo que es el legajo para jubilar y presentar, pues eso tiene toda una documentación que hay que armar, que se carga también por sistema y los chicos en ANSES la levantan del sistema, cuando ellos la ven, porque eso se hace una precarga, ver que esté todo. Si nosotros advertimos que tal vez un empleador no acompañó algún certificado, hay algún hueco, o los periodos anteriores, como decía Emiliano, anterior al 94, tenemos algún faltante, sí, se van y se buscan las certificaciones, se piden las certificaciones, igual con los del año 94, muchas veces nos encontramos con empresas que ya no existen y bueno, tiene toda una complejidad. Pero en los casos como el que está planteando usted, es muy difícil que la documentación no esté incorporada y que si no estuviese incorporada, la universidad o el establecimiento donde usted prestaba servicio no tenga reservada esa documentación porque tienen una obligación legal de reservar esa documentación. No, bueno, usted va a dar por 26.508 o va a ir por el cese y va a ir a la verde del cese, que es lo que hablábamos más temprano. Recuerde que no es el 82 móvil, sino que el 82 al cese. Cuando usted haga el cese, lo que van a decir es cuál es la remuneración a que usted tiene en activo, según la dedicación y los cargos que tenga, y sobre esa remuneración se aplica el 82 y ese es el haber inicial. Y a partir de ahí se mantiene ese haber. Con las modificaciones y con las actualizaciones que hay que ir haciendo en el tiempo. No. Siempre y cuando, siempre y cuando te ha cumplido todos los requisitos de 26.508. No, por favor. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, agradecerles por la exposición. Para mí fue muy interesante. Y por otro lado, quería comentar la situación de mi mamá, que está atravesando y la verdad que no sabe cómo resolverla. Ella se jubiló como docente de escuela, o sea, por el decreto 137, con todos los años, los aportes, todo. Y a la par, hace 15 años trabaja acá en la universidad, ya tiene 15 años frente a alumno, todo, pero bueno, ya con todavía no llega a los 70, pero en el caso hipotético de que llegase, si ella quisiera, igualmente no llega a los 25 de docente universitario. Hay son dos preguntas. Por un lado, los años que estuvo en simultaneidad docente de escuela y docente universitario, ¿se puede hacer simultaneidad ahí o es solo para régimen común? Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa con estos 4 años que se jubiló hace 4 años, ¿no es cierto? Estos últimos 4 años que está como docente universitaria, no sé si se pueden sumar a los aportes o sea, a la docente de escuela o cómo se los pierde. Está como en ese limbo que no sabe qué hacer, si seguir trabajando, si no... Bueno, yo respondo una parte de la pregunta. Cuando obtuvo el beneficio jubilatorio, si lo obtuvo por decreto 137, lo obtuvo con los 3 ítems, ¿sí?, que expliqué, PBU, PC y PAP. Ahí se tuvo en cuenta la simultaneidad. La variable, claro, ANSES la tiene en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hace? La variable 1409, que es la que le anexan al bono de cobro de jubilación docente, es lo que le falta para cumplimentar el 82 que llevamos en la certificación de servicios. ¿Sí? Pero fue tenido en cuenta. Ahora bien, con el periodo posterior, ella actualmente ¿qué tiene? Tiene 2 simples. 2 simples. Perdón, 2 simples. Bueno, el caso habría que analizarlo para ver si podemos ir a la simultaneidad, porque ¿qué es lo que pasa? Si pedimos la simultaneidad del 2,73%, hay una de las situaciones que no la vamos a poder tener, que son los 30 años. ¿Por qué? Porque teníamos los 25 de docencia, hipotéticamente hablando de que los tomemos como servicios comunes. No tenemos los 30, porque el régimen dice 25. Entonces, habría que ver... Pero pará, te hago una aclaración, que se jubiló, no se jubiló a los 57, y siguió trabajando bastante. Bien, habría que analizarlo un poquito más en detalle. Creo que llegó a los 30.
no estoy segura, 29 o 30 llegaba. Habría que verlo sobre la sábana porque cada uno de sus aspectos, el cumplimiento o no de los requisitos va a determinar por qué camino puede seguir, si se puede hacer o no se puede hacer. El caso es muy específico la pregunta, pero se puede analizar. Decirle que la forma hoy, lamentablemente, cuando llegan a esos casos así tan complejos, es hacerlo analizar por un previsionalista. Que va a ser la solución para quedarse por lo menos con una respuesta tranquila y saber para cuál camino puede elegir y cuáles son las opciones que tiene para lograr el mejor haber jubilatorio posible. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? No, Acá hay una persona. ¿Podemos atender a una persona? Sí, sí. Así. Bueno, yo me jubilé como docente investigadora y como ustedes han explicado bien, hubo una diferencia en el tema de la movilidad. Sí. Pero entre el año 2022 al 2024, a marzo del 2024, hemos tenido una movilidad muy diferente a la que han tenido los docentes, los que se han jubilado con el 82% como docentes. Entonces, no sé si hay alguna forma de hacer algún reclamo o eso es una causa perdida. Perdón, te voy a dar una mala noticia. No. ¿Por qué? Porque la movilidad que vos tenés establecida por ley se estaba cumpliendo. Mientras vos acredites que hay movilidad, que el haber tiene una protección hacia arriba, ascendente, no se corta la movilidad. ¿Qué es lo que habría que hacer? Que no, a ver, y si eso fuese hoy estuviese ya demostrado, habría una avalancha de juicios de investigadores. No se ha dado. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la ley que se derogó, la 27609, que es la ley de Alberto Fernández? El primer año teníamos una movilidad que sí se cumplía y los años siguientes no. Pero no era que no había movilidad, sino que los índices o los porcentajes de movilidad, los aumentos que producían, eran inferiores a los criterios rectores en materia de movilidad. ¿Por qué? Porque dejaban al jubilado por debajo de la línea de pobreza aunque hubiese movilidad. Si vos recordás, tenemos periodos en los cuales tenías aumentos del 25% para el régimen general, que es el mismo que se le ha aplicado a investigadores, y igual quedabas por debajo de la línea de pobreza. Y era un aumento enorme. ¿Por qué? Porque la movilidad estaba. ¿Qué es lo que se discutió con 27609? Que el régimen de movilidad de esa ley no es constitucional y se modifica. Hoy todavía no hay antecedentes, ni hay jurisprudencia respecto a la aplicación de la derogación o afectación de 27609 respecto a investigadores, porque vos investigadores hoy lo que tenés es la movilidad establecida por IPC. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Llegado el caso, analizar si los estándares de este caso que estás planteando da por arriba o por abajo de lo esperable para la movilidad, y si da por debajo, bueno, plantear por las fechas que me estás diciendo, inconstitucionalidad de 27609, que hoy es fallo Cortés, discutir fallo Cortés e ir a discutir esa movilidad. Pero bueno, hoy por hoy todavía no tenemos un antecedente ni un planteo respecto a investigadores. Y voy a plantear algo que es bastante triste respecto a esto. No creo que va a dar un planteo respecto a investigadores porque hoy son pocos y cada vez son menos. Y cada vez van a ser menos. Si se sigue con el planteo y con la situación actual, cada vez van a ser menos porque hoy nosotros le tenemos que pedir a una persona que los haberes que está cobrando los mantenga durante 15 o 20 años continuos, con una dedicación exclusiva, dedicada a la investigación. No sé cuánta gente lo va a poder durar en el tiempo. Entonces va a ser cada vez más raro ese planteo. Hoy lo que sí tenés es IPC desde marzo del 24, que se va a estar actualizando. Y en cualquier momento se va a actualizar, que ya lo han planteado, hay un proyecto de reforma del cálculo de inflación para el año que viene que va a comprender una serie de factores, elementos más, entonces va a hacer que el IPC dé un poquito más alto que lo que está dando ahora. Pero eso lo vamos a ver recién el año que viene. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor.